Era una mañana común y corriente en la Ciudad de México, cuando María Teresa Flores, una mujer de 45 años, con manos trabajadoras y corazón incansable, caminaba por las calles del exclusivo barrio de Polanco, rumbo a su trabajo diario. El sol apenas comenzaba a asomar entre los enormes edificios de lujo y las mansiones imponentes que caracterizaban esa zona donde vivían las familias más adineradas del país. María Teresa había trabajado como empleada doméstica durante más de 20 años, limpiando casas de familias ricas que apenas la miraban a los ojos, que le dejaban su pago semanal sobre la mesa de la cocina sin siquiera un buenos días o un gracias por tu trabajo. Pero ella nunca se quejaba, necesitaba el dinero. Su hija Lupita estudiaba enfermería en una universidad pública y su hijo menor, Carlitos, todavía estaba en la secundaria. Su esposo había fallecido hacía 5 años en un accidente de construcción, y desde entonces ella era el único sostén de su pequeña familia. Aquel día en particular, María Teresa llegó a la enorme residencia del señor don Rodrigo Mendoza, un anciano de 87 años que vivía completamente solo en una mansión de 3 pisos con jardines que parecían sacados de una revista europea. La casa era tan grande que resultaba casi ridícula para un solo hombre. Tenía 12 habitaciones, 5 baños completos, una biblioteca con techos de 6 metros de altura, una sala de cine privada, un gimnasio que nunca se usaba, una cocina industrial donde nadie cocinaba y un garaje con espacio para 8 automóviles, aunque solo había uno estacionado allí, un Mercedes-Benz antiguo que lucía impecable, pero que rara vez salía a la calle. Don Rodrigo había sido en sus años de juventud y madurez un empresario exitosísimo, dueño de una cadena de fábricas textiles que en su momento de mayor esplendor daba empleo a más de 5,000 personas en todo México. Había amasado una fortuna considerable, suficiente para vivir varias vidas en la opulencia más absoluta. Pero el dinero, como María Teresa había aprendido observando a lo largo de sus años trabajando para los ricos, no compraba la felicidad ni evitaba la soledad. Don Rodrigo tenía 3 hijos, todos profesionistas exitosos que vivían en diferentes partes del mundo. Su hijo mayor, Roberto, era un importante ejecutivo bancario en Nueva York que manejaba inversiones millonarias para corporaciones internacionales. Su hija del medio, Valeria, era una reconocida cirujana plástica que atendía a celebridades en Los Ángeles y aparecía regularmente en revistas de farándula. Y su hijo menor, Sebastián, era un abogado corporativo en Londres que representaba a empresas multinacionales en casos de comercio internacional. Los 3 habían heredado la ambición y el talento de su padre para los negocios y las profesiones de prestigio, pero ninguno había heredado el tiempo para visitarlo. María Teresa había comenzado a trabajar para don Rodrigo hacía exactamente 3 años. La anterior empleada doméstica se había jubilado después de 15 años de servicio y don Rodrigo necesitaba a alguien que viniera 5 días a la semana para mantener la casa limpia, preparar sus comidas y asegurarse de que tomara sus medicamentos a tiempo. Al principio, como con todos sus trabajos anteriores, María Teresa llegaba, hacía su trabajo en silencio y se marchaba. Don Rodrigo era un hombre de pocas palabras. Pasaba la mayor parte del día sentado en su estudio, leyendo periódicos viejos o mirando por la ventana hacia el jardín, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Pero ese alguien nunca llegaba. Los primeros meses transcurrieron de manera rutinaria y predecible. María Teresa llegaba a las 7 de la mañana. Preparaba el desayuno de don Rodrigo, limpiaba la casa habitación por habitación, preparaba el almuerzo, continuaba con las tareas de limpieza, dejaba la cena preparada y se marchaba a las 5 de la tarde.
Don Rodrigo le pagaba muy bien, mejor que cualquier otro empleador que hubiera tenido, y siempre le entregaba el dinero en efectivo dentro de un sobre Manila al final de cada semana, sin decir mucho más que un escueto «Gracias, María Teresa, hasta el próximo lunes». Ella aceptaba el sobre con una sonrisa, daba las gracias y se retiraba. Así funcionaban las cosas. Así habían funcionado siempre en todos sus trabajos. Los ricos vivían en su mundo y las empleadas domésticas en el suyo, y esas dos realidades rara vez se tocaban más allá de lo estrictamente necesario. Pero María Teresa comenzó a notar cosas que la inquietaban. Notó que don Rodrigo comía solo en el enorme comedor diseñado para 12 personas, sentado siempre en la misma silla al final de la larga mesa de caoba, con el plato humeante frente a él y el silencio absoluto como única compañía. Notó que el teléfono de la casa sonaba muy pocas veces, y cuando lo hacía, don Rodrigo atendía con voz esperanzada que se apagaba rápidamente cuando descubría que era solo una llamada de ventas o del banco. Notó que había fotografías familiares por toda la casa, imágenes de tiempos más felices cuando los niños eran pequeños y su esposa todavía vivía, pero que esas fotografías acumulaban polvo porque nadie, excepto ella, las limpiaba y nadie, excepto don Rodrigo, las miraba. Notó que algunos días él no salía de su habitación hasta el mediodía y que cuando finalmente bajaba las escaleras, lo hacía lentamente, aferrándose al barandal, como si cada escalón requiriera un esfuerzo monumental, no solo físico, sino también emocional. Notó que había una habitación en el segundo piso que permanecía cerrada con llave, y que cuando ella preguntó si debía limpiarla, don Rodrigo simplemente negó con la cabeza y dijo con voz quebrada: «Esa era la habitación de mi esposa Carmela, prefiero que nadie entre ahí». Y María Teresa notó, por encima de todo, la terrible soledad que emanaba de aquel hombre que lo tenía todo en términos materiales, pero que claramente carecía de lo único que realmente importaba: compañía humana genuina y amor de sus seres queridos. Estas observaciones comenzaron a pesar en el corazón de María Teresa. Ella misma conocía la soledad. Desde que su esposo había fallecido, las noches en su pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Tepito podían sentirse interminables. Pero al menos ella tenía a sus hijos, que aunque estaban ocupados con sus estudios y sus propias vidas, cenaban con ella la mayoría de las noches. Le contaban sobre sus días, la abrazaban antes de dormir. Don Rodrigo no tenía ni siquiera eso. Fue un martes lluvioso de octubre cuando todo comenzó a cambiar. María Teresa estaba limpiando la biblioteca, pasando cuidadosamente un plumero sobre los cientos de libros que llenaban los estantes de piso a techo, cuando escuchó un sonido extraño proveniente del estudio. Era un sollozo ahogado, el sonido de alguien tratando desesperadamente de no llorar, pero fallando en el intento. Ella dejó el plumero y caminó suavemente hacia el estudio, donde encontró a don Rodrigo sentado en su sillón de cuero, con las manos cubriendo su rostro y los hombros sacudiéndose con cada sollozo contenido. En la pantalla de la computadora frente a él había una videollamada abierta, pero la pantalla estaba en negro, con las palabras «llamada finalizada» brillando en letras blancas. María Teresa se quedó en el umbral sin saber qué hacer. En todos sus años trabajando para familias ricas, jamás había visto a ninguno de sus empleadores en un momento de vulnerabilidad tan crudo y humano. La regla no escrita era clara. Las empleadas domésticas debían ser invisibles, presentes, pero no presentes, útiles, pero no involucradas emocionalmente. Pero algo dentro de María Teresa se rebeló contra esa regla en ese momento. Vio no a un patrón rico, sino a un ser humano sufriendo, y su instinto maternal se activó inmediatamente.
Se acercó despacio y con voz suave preguntó: «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarlo en algo?». Don Rodrigo levantó la vista sobresaltado. Claramente no había escuchado sus pasos. Sus ojos estaban rojos e hinchados y había lágrimas recorriendo sus mejillas arrugadas. Por un momento pareció avergonzado de haber sido descubierto en tal estado de debilidad, pero entonces algo se quebró en su interior y las palabras comenzaron a fluir como un río que finalmente rompía el dique que lo había contenido durante demasiado tiempo. «Era mi hijo Roberto», dijo con voz temblorosa. «Lo llamé porque hoy es mi cumpleaños número 87 y pensé que tal vez podría venir a visitarme, o al menos hablar conmigo un rato, pero me dijo que estaba muy ocupado con una fusión corporativa importante, que tiene una junta crucial en 2 horas y que me llamaría después, pero sé que no lo hará, nunca lo hace». María Teresa sintió que su corazón se encogía. Se sentó en el borde del sofá frente a don Rodrigo, olvidando completamente las reglas sobre mantener distancia profesional, y con genuina tristeza en su voz, dijo: «Hoy es su cumpleaños, señor Mendoza. Felicidades. ¿Por qué no me dijo hubiera preparado algo especial? ¿Un pastel o su comida favorita?». Don Rodrigo la miró con expresión de sorpresa, como si la idea de que alguien pudiera querer celebrar su cumpleaños fuera completamente ajena para él. «No quería molestar», María Teresa respondió. «Además, ¿para qué celebrar cuando no hay nadie con quien celebrar? Mis otros 2 hijos tampoco contestaron mis llamadas. Supongo que también están ocupados. Siempre están ocupados». Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas y él las limpió torpemente con el dorso de su mano temblorosa. «Tengo 87 años», continuó con voz cada vez más quebrada, «y no sé cuántos cumpleaños más me quedan. Lo único que quería era escuchar las voces de mis hijos, tal vez verlos, aunque fuera por una pantalla, pero ni siquiera eso, ni siquiera 5 minutos de su precioso tiempo». En ese momento María Teresa tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó del sofá, caminó hacia don Rodrigo y con naturalidad maternal tomó una de sus manos entre las suyas. «Señor Mendoza», le dijo con firmeza, pero también con ternura, «usted no va a pasar su cumpleaños. Solo no, señor. Voy a preparar su comida favorita y vamos a celebrar como se debe, porque usted merece celebrar cada año que Dios le da de vida». Don Rodrigo la miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez había algo más en ellos, algo que parecía esperanza o tal vez simple gratitud de que alguien, cualquiera, se preocupara lo suficiente como para hacer que su día fuera un poco menos doloroso. María Teresa bajó a la cocina y aunque ya había preparado el almuerzo antes de escuchar los sollozos de don Rodrigo, decidió preparar algo completamente diferente. Llamó a su hija Lupita y le pidió que después de sus clases en la universidad pasara por la tienda y comprara los ingredientes para hacer chiles en nogada, porque recordaba que don Rodrigo una vez había mencionado que eran su platillo favorito, pero que ya nadie se los preparaba. También le pidió que comprara un pequeño pastel de la panadería del barrio, nada elegante ni costoso, solo un pastel sencillo de vainilla con betún de chocolate. Mientras cocinaba, María Teresa cantaba suavemente canciones que su propia madre le había enseñado cuando era niña, llenando la enorme cocina vacía con algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: vida y calidez humana. Cuando Lupita llegó con los ingredientes y el pastel, María Teresa le explicó la situación y su hija, que había heredado el corazón bondadoso de su madre, inmediatamente se ofreció a quedarse y ayudar. Entre las dos prepararon una comida hermosa. Pusieron la mesa del comedor no en el lugar usual de don Rodrigo al final, sino en el centro para que se sintiera rodeado en lugar de aislado.
Colocaron flores frescas del jardín como centro de mesa, pusieron velas y cuando todo estuvo listo subieron a buscar a don Rodrigo, que seguía en su estudio mirando por la ventana perdido en sus pensamientos melancólicos. Señor Mendoza, dijo María Teresa con una sonrisa, su comida de cumpleaños está servida y tengo el honor de presentarle a mi hija Lupita, que insistió en venir a ayudarme a celebrar con usted, porque nadie merece estar solo en su cumpleaños. Don Rodrigo bajó las escaleras lentamente y cuando entró al comedor y vio la mesa bellamente arreglada, las velas encendidas, las flores frescas y los dos rostros sonrientes esperándolo, algo se quebró dentro de él nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Se detuvo en el umbral con las manos temblando sobre su bastón y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas una vez más, pero ahora eran lágrimas de gratitud abrumadora. «Nadie ha hecho algo así por mí, en años», susurró con voz entrecortada. «Ni siquiera puedo recordar la última vez que alguien celebró mi cumpleaños conmigo». María Teresa lo guió suavemente hacia la silla. Lupita sirvió la comida y durante las siguientes 2 horas los tres compartieron no solo alimentos, sino historias, risas y una conexión humana genuina que don Rodrigo había olvidado que era posible. Él les contó sobre su juventud cuando construyó su imperio textil desde cero, comenzando con una sola máquina de coser en un taller prestado, sobre cómo conoció a su esposa Carmela en un baile de pueblo cuando ambos tenían apenas 20 años, sobre los primeros años de matrimonio cuando eran pobres pero felices, sobre el nacimiento de sus 3 hijos y cómo cada uno había sido un milagro diferente. María Teresa compartió sus propias historias sobre crecer en un pueblo pequeño de Oaxaca, sobre mudarse a la Ciudad de México a los 18 años, buscando mejores oportunidades, sobre conocer a su difunto esposo en una feria del pueblo, y saber desde el primer momento que él era el hombre con quien quería pasar su vida, sobre la alegría y el terror de convertirse en madre, sobre la devastación de perderlo, y la fuerza que tuvo que encontrar para seguir adelante por sus hijos. Lupita habló sobre sus sueños de convertirse en enfermera para ayudar a personas que no podían pagar atención médica privada, sobre lo difícil que era estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero lo gratificante que se sentía cada vez que aprendía algo nuevo, que algún día usaría para aliviar el sufrimiento de alguien. Cuando finalmente trajeron el pastel con una sola vela encendida, porque María Teresa bromeó diciendo que 87 velas serían un peligro de incendio, don Rodrigo sopló la vela con los ojos cerrados, y cuando María Teresa le preguntó qué había pedido él, respondió con honestidad conmovedora: «Pedí que este momento pudiera durar para siempre, porque no puedo recordar la última vez que me sentí tan feliz y tan acompañado». Ese día marcó el comienzo de una transformación completa en la relación entre María Teresa y don Rodrigo. Ya no era simplemente una empleada doméstica cumpliendo con sus obligaciones laborales. Se convirtió en su compañía, su confidente, su amiga, y de muchas maneras la familia que él ya no tenía cerca. A partir de ese día, María Teresa comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. En lugar de simplemente dejar el desayuno de don Rodrigo en la mesa y retirarse a limpiar otras habitaciones, comenzó a sentarse con él mientras comía, conversando sobre las noticias del día, sobre el clima, sobre cualquier cosa realmente, porque había descubierto que lo que él más necesitaba no era solo comida para su cuerpo, sino también alimento para su alma en forma de conversación humana genuina. Notó que don Rodrigo tenía dificultad para alcanzar ciertos estantes altos en la biblioteca, así que reorganizó sus libros favoritos en los estantes más bajos, donde podía acceder a ellos fácilmente. Descubrió que le encantaba la música clásica, pero que su reproductor de discos antiguos se había descompuesto,
así que le enseñó cómo usar su teléfono celular para escuchar música en Internet, pasando una tarde entera ayudándolo a crear listas de reproducción de sus compositores favoritos. Cuando notó que el jardín estaba descuidado porque el jardinero solo venía una vez al mes y hacía un trabajo rápido y superficial, comenzó a dedicar 30 minutos cada día a cuidar las plantas ella misma, podando aquí, regando allá, arrancando las malas hierbas, y pronto convenció a don Rodrigo de que saliera con ella al jardín porque el sol y el aire fresco le harían bien. Al principio él protestó diciendo que sus rodillas le dolían demasiado y que ya no tenía energía para caminar por el jardín, pero María Teresa fue persistente y paciente, y eventualmente lo convenció de dar solo una vuelta pequeña cada día, sosteniéndolo del brazo para darle estabilidad y confianza. Esas caminatas diarias por el jardín se convirtieron en el momento favorito de ambos. Don Rodrigo comenzó a compartir más y más sobre su vida, sobre sus arrepentimientos y sus alegrías, sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían traído. Habló sobre cómo, en su obsesión por construir su imperio empresarial, había descuidado pasar tiempo con sus hijos cuando eran pequeños. Como siempre había otra junta, otro contrato, otro negocio que cerrar. Y cómo ahora que tenía todo el tiempo del mundo, sus hijos estaban repitiendo el mismo patrón, demasiado ocupados con sus propias carreras para hacer tiempo para él. No los culpo del todo, admitió un día mientras caminaban lentamente entre las rosas. Yo les enseñé con mi ejemplo que el trabajo era lo más importante, que el éxito se medía en dinero y prestigio. Nunca les enseñé que el verdadero éxito se mide en las relaciones que construyes y el amor que das y recibes. María Teresa escuchaba sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo cuando era apropiado, pero más frecuentemente simplemente estando presente y permitiendo que don Rodrigo procesara sus emociones y sus recuerdos. Ella entendía que a veces lo que las personas más necesitan no es consejo ni soluciones, sino simplemente un oído comprensivo y un corazón compasivo. Los meses pasaron y la rutina entre ellos se profundizó. María Teresa comenzó a llevar a su hijo Carlitos ocasionalmente cuando el niño no tenía clases, y don Rodrigo se iluminaba cada vez que el joven aparecía. Le enseñó a Carlitos a jugar ajedrez, pasando horas explicando estrategias y tácticas, reviviendo sus propios recuerdos de cuando le enseñó a jugar a sus propios hijos décadas atrás. Le contaba historias sobre la historia de México, sobre la revolución, sobre los grandes líderes y pensadores del país, y Carlitos escuchaba fascinado porque don Rodrigo tenía el don de hacer que la historia cobrara vida de maneras que ningún libro de texto podía lograr. Lupita también se convirtió en visitante regular, deteniéndose después de sus clases en la universidad para revisar los medicamentos de don Rodrigo y asegurarse de que los estuviera tomando correctamente. Con su entrenamiento de enfermería, notó cosas que María Teresa no podía notar, pequeños signos de que su salud estaba declinando gradualmente, a pesar de que él insistía en que se sentía bien. Ella comenzó a monitorear discretamente su presión arterial, su nivel de azúcar en la sangre y otros indicadores vitales, reportando cualquier preocupación al médico de don Rodrigo. Don Rodrigo comenzó a referirse a María Teresa, Lupita y Carlitos como su familia elegida, diciendo que aunque no compartían sangre, compartían algo más importante, afecto genuino y presencia consistente. En sus cumpleaños y en Navidad, comenzó a darles regalos que iban mucho más allá de lo que un empleador normalmente daría. Le dio a Lupita dinero para comprar libros de texto médicos que ella nunca hubiera podido pagar.
Le dio a Carlitos una computadora nueva para ayudarlo con sus estudios cuando descubrió que el niño estaba usando una máquina tan vieja y lenta que apenas funcionaba. Le aumentó el salario a María Teresa varias veces sin que ella lo pidiera, diciendo que su trabajo valía mucho más de lo que le estaba pagando y que era lo mínimo que podía hacer para agradecerle por todo lo que ella había traído a su vida. Pero María Teresa siempre le decía: «Señor Mendoza, no tiene que darme más dinero. Yo no hago esto por dinero. Lo hago porque lo aprecio y porque nadie merece estar solo». Y don Rodrigo respondía con los ojos húmedos: «Lo sé, María Teresa, por eso es que eres tan especial, porque das sin esperar nada a cambio, y eso es algo cada vez más raro en este mundo». Durante este tiempo, los hijos de don Rodrigo continuaron con su patrón de ausencia. Roberto llamaba una vez al mes, generalmente los domingos por la tarde, pero las conversaciones rara vez duraban más de 10 minutos y siempre parecían apresuradas. Valeria enviaba mensajes de texto ocasionales y transferencias bancarias generosas, pensando que el dinero compensaba su falta de presencia física. Sebastián era quizás el peor porque había dejado de comunicarse casi por completo, argumentando que la diferencia de horario entre Londres y México hacía difícil encontrar tiempo para hablar. Don Rodrigo trataba de no mostrar cuánto le dolía esta negligencia, pero María Teresa lo veía. Veía cómo sus ojos se iluminaban cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera uno de sus hijos, y cómo esa luz se apagaba cuando descubría que era una llamada de ventas o del banco. Veía cómo revisaba su teléfono celular constantemente, buscando mensajes que rara vez llegaban. Veía cómo algunos días se quedaba mirando las fotografías familiares durante horas, perdido en recuerdos de tiempos cuando sus hijos todavía estaban presentes en su vida. Una tarde, mientras organizaba papeles en el estudio de don Rodrigo con su permiso porque el desorden se había vuelto abrumador, María Teresa encontró una caja de cartas. Eran cartas que don Rodrigo había escrito a sus hijos pero nunca había enviado, docenas de ellas, algunas fechadas años atrás. Con permiso de don Rodrigo leyó algunas, y lo que encontró le rompió el corazón. «Querido Roberto, comenzaba una carta escrita 2 años atrás. Hoy caminé por el jardín y las rosas que tu madre plantó hace tantos años están floreciendo de nuevo. Son rojas como las que llevé a nuestra primera cita y me hicieron recordar todos los momentos hermosos que hemos compartido como familia. Extraño esos días cuando eras pequeño y corrías por este jardín persiguiendo mariposas. Cuando me pedías que te cargara en mis hombros para que pudieras alcanzar las manzanas del árbol. Cuando nos sentábamos en el pasto y me preguntabas sobre las estrellas y yo inventaba historias sobre constelaciones que no existían solo para verte sonreír. Sé que estás ocupado con tu carrera importante y entiendo que Nueva York está muy lejos. Pero me pregunto si algún día podrías venir a visitarme, aunque sea por un fin de semana. Me encantaría mostrarte cómo ha crecido el jardín. Me encantaría que nos sentáramos juntos, como solíamos hacer, y simplemente habláramos. Te extraño, hijo mío, más de lo que las palabras pueden expresar. Con todo mi amor, papá». Había docenas de cartas similares dirigidas a sus 3 hijos, cada una llena de amor y nostalgia, y un anhelo profundo por conexión que claramente no estaba siendo satisfecho. María Teresa lloró mientras las leía, preguntándose cómo era posible que los hijos de este hombre no se dieran cuenta de cuánto los extrañaba su padre, cómo podían estar tan absortos en sus propias vidas que no podían hacer tiempo para el hombre que les había dado la vida y les había proporcionado todas las oportunidades que habían permitido su éxito actual. «Señor Mendoza», preguntó María Teresa suavemente, después de leer varias cartas,
¿Por qué nunca envió estas cartas? Sus hijos deberían saber cómo se siente. Don Rodrigo suspiró profundamente y respondió con voz cansada, porque no quiero ser una carga para ellos. María Teresa, tienen sus propias vidas, sus propias responsabilidades. No quiero que vengan a visitarme por obligación o por culpa. Quiero que vengan porque realmente quieren estar conmigo, y si no quieren, entonces prefiero no saberlo. Prefiero mantener la ilusión de que están simplemente ocupados, en lugar de enfrentar la realidad de que tal vez ya no les importo tanto. Las palabras de don Rodrigo le partieron el corazón a María Teresa porque reconocía en ellas una resignación profunda y dolorosa, pero también encendieron en ella una determinación de ser para él lo que sus propios hijos no estaban siendo, una presencia constante y amorosa que le recordara que su vida todavía tenía valor y significado. Con el paso del tiempo, don Rodrigo comenzó a cambiar de maneras notables. Su postura, que había estado encorvada por el peso de la soledad, comenzó a enderezarse un poco. Su apetito, que había sido pobre porque cocinar para uno mismo puede sentirse tan solitario que muchas personas mayores simplemente dejan de comer adecuadamente, mejoró dramáticamente, porque ahora tenía a alguien con quien compartir sus comidas. Su sonrisa, que había sido rara, comenzó a aparecer con más frecuencia. Sus ojos, que habían estado apagados, comenzaron a brillar nuevamente con algo parecido a la alegría. María Teresa también cambió. Siempre había sido una persona bondadosa, pero esta experiencia con don Rodrigo profundizó su comprensión de la importancia de la compañía humana y del impacto tremendo que los pequeños actos de bondad pueden tener en la vida de alguien. Comenzó a ver su trabajo no solo como un medio para ganar dinero, sino como una oportunidad para hacer una diferencia real y tangible en la vida de otra persona. Y en ese proceso descubrió que dar sin esperar nada a cambio traía su propia recompensa profunda, una sensación de propósito y satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un día de primavera, casi 2 años después de aquel cumpleaños que había marcado el punto de inflexión en su relación, don Rodrigo llamó a María Teresa a su estudio. Estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, con varios documentos esparcidos frente a él y una expresión seria en su rostro. María Teresa sintió una punzada de preocupación, preguntándose si algo estaba mal, si tal vez él había decidido que ya no necesitaba sus servicios. «Siéntate, por favor, María Teresa», dijo don Rodrigo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tengo algo importante que discutir contigo». María Teresa se sentó con las manos apretadas en su regazo y el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Don Rodrigo la miró durante un largo momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras, y luego comenzó a hablar con voz clara pero emocionada. «María Teresa, durante los últimos 2 años, tú y tus hijos me han dado algo que pensé que había perdido para siempre. Me han dado una razón para levantarme cada mañana con anticipación en lugar de temor. Me han recordado que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay personas que se preocupan por otros no por lo que pueden obtener, sino simplemente porque es lo correcto. Tú no tenías que tratarme con la dignidad y el afecto con el que me has tratado. Hubiera sido suficiente que hicieras tu trabajo y te marcharas cada día. Pero elegiste ver más allá de tu rol como empleada y tratarme como un ser humano, como alguien digno de tiempo y atención y amor. Hizo una pausa para limpiar sus ojos que se habían humedecido y continuó. He estado pensando mucho sobre mi vida, sobre las decisiones que he tomado y sobre lo que quiero que suceda con todo lo que he construido cuando ya no esté aquí. Tengo una fortuna considerable, María Teresa,
propiedades, inversiones, cuentas bancarias, más dinero del que una persona podría gastar en varias vidas. Siempre asumí que todo esto se dividiría entre mis 3 hijos cuando yo muriera, y técnicamente todavía será así en gran parte, pero he decidido hacer algunos cambios significativos en mi testamento. María Teresa comenzó a sentirse incómoda sin entender completamente a dónde se dirigía esta conversación. Señor Mendoza, comenzó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. Por favor, déjame terminar, dijo suavemente. He instruido a mis abogados para que redacten un nuevo testamento. La mayor parte de mi patrimonio todavía irá a Roberto, Valeria y Sebastián, porque a pesar de su ausencia siguen siendo mis hijos y quiero asegurarme de que estén bien cuidados. Pero he designado una porción sustancial para ti y tus hijos. Esta casa en la que hemos compartido tantos momentos hermosos será tuya. Todos los muebles, los libros, todo lo que contiene. También he establecido fondos de fideicomiso para Lupita y Carlitos, suficiente para pagar completamente su educación universitaria y darles un comienzo sólido en sus vidas adultas. Y para ti, María Teresa, he dejado una suma considerable de dinero, suficiente para que nunca tengas que preocuparte por las cuentas nuevamente, para que puedas jubilarte cómodamente cuando llegue el momento. María Teresa se quedó completamente sin palabras. Su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Señor Mendoza finalmente logró decir con voz temblorosa, «No puedo aceptar eso, es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría». Don Rodrigo sonrió con ternura. «Ese es precisamente el punto, María Teresa. Hiciste lo que cualquier persona decente debería hacer, pero que muy pocas personas realmente hacen. Mis propios hijos, con todos sus recursos y sus ventajas, no pudieron hacer lo que tú hiciste. No pudieron darme su tiempo y su presencia. Tú me has dado 2 años de compañía genuina, de conversaciones significativas, de risas compartidas, de cuidado atento. Me has tratado no como una obligación, sino como alguien que importa. No puedo permitir que eso pase sin reconocimiento. Pero esto no es una transacción, continuó, antes de que María Teresa pudiera protestar nuevamente. No estoy haciendo esto porque sienta que te debo algo en el sentido transaccional. Estoy haciendo esto porque genuinamente quiero asegurarme de que tú y tus hijos tengan oportunidades y seguridad. Estoy haciendo esto porque en muchos sentidos te has convertido en más familia para mí que mis propios hijos. Y estoy haciendo esto porque quiero que cuando yo me vaya, sepas que tu bondad no pasó desapercibida, que hizo una diferencia real en los últimos años de mi vida. María Teresa lloró entonces, lágrimas de gratitud y de amor y de asombro ante la generosidad de este hombre al que había llegado a querer profundamente. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y abrazó a don Rodrigo. Y él la abrazó de vuelta, y en ese momento eran simplemente 2 seres humanos conectados por afecto genuino, más allá de cualquier consideración de clase o dinero o roles sociales. Los meses siguientes transcurrieron con normalidad superficial, pero con una conciencia subyacente de que el tiempo era precioso y limitado. Don Rodrigo tenía 89 años ahora, y aunque estaba relativamente saludable para su edad, María Teresa podía ver las pequeñas señales de declive. Se cansaba más fácilmente, sus manos temblaban más. Ocasionalmente olvidaba cosas que acababan de suceder. Lupita, con sus conocimientos de enfermería, le había explicado a su madre que estos eran signos normales de envejecimiento, pero que debían monitorearse cuidadosamente. Fue un miércoles gris de noviembre cuando María Teresa llegó a la casa como siempre a las 7 de la mañana, usando su llave para entrar porque don Rodrigo le había dado una hacía más de 1 año, diciendo que confiaba en ella completamente.
pero esta mañana algo se sintió diferente inmediatamente. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, para cuando María Teresa llegaba, don Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la cocina, con su taza de café esperándola para que pudieran desayunar juntos. Pero esta mañana, la cocina estaba vacía y oscura. El corazón de María Teresa comenzó a latir más rápido. Subió las escaleras rápidamente llamando «Señor Mendoza, señor Mendoza». Cuando llegó a su habitación, encontró la puerta entreabierta. Empujó suavemente y lo que vio hizo que se le detuviera el corazón. Don Rodrigo estaba en su cama, recostado pacíficamente como si estuviera durmiendo. Pero María Teresa supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Corrió a su lado, tomó su mano que estaba fría, demasiado fría, y con manos temblorosas revisó su pulso sabiendo ya lo que encontraría. No había pulso. Don Rodrigo Mendoza había fallecido durante la noche, pacíficamente en su sueño. María Teresa se derrumbó junto a la cama, sosteniendo la mano fría de don Rodrigo, y lloró como no había llorado desde la muerte de su propio esposo. Lloró por este hombre bondadoso que había sido abandonado por sus propios hijos, pero que había encontrado familia en lugares inesperados. Lloró por todas las mañanas que ya no compartirían, por todas las conversaciones que ya no tendrían, por la presencia humana que había llegado a ser tan importante en su propia vida. Después de varios minutos forzándose a componerse, María Teresa llamó al número de emergencias y luego, con manos temblorosas, buscó el teléfono de los abogados de don Rodrigo, cuya información él había dejado en un sobre en su mesita de noche, junto con instrucciones explícitas de que fueran contactados inmediatamente en caso de su muerte. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Los abogados llegaron. El médico forense certificó que la muerte había sido natural debido a un paro cardíaco y los hijos de don Rodrigo fueron contactados. Roberto llegó desde Nueva York 24 horas después, Valeria desde Los Ángeles al día siguiente, y Sebastián desde Londres finalmente apareció 3 días después de la muerte de su padre. María Teresa los observó mientras llegaban uno por uno, vistiendo ropa cara de luto y expresiones de dolor que parecían genuinas, pero que también llegaban demasiado tarde. Los escuchó hablar sobre su padre usando palabras hermosas, sobre qué hombre tan maravilloso había sido, qué padre tan dedicado, qué empresario tan brillante. Pero María Teresa no pudo evitar pensar amargamente que ninguna de esas hermosas palabras había sido dicha a don Rodrigo mientras estaba vivo para escucharlas. El funeral fue un evento grande y elaborado como correspondía a un hombre de la posición y riqueza de don Rodrigo. Cientos de personas asistieron, antiguos socios de negocios, conocidos de la alta sociedad, figuras políticas que querían ser vistas en el funeral de un hombre importante. Pero María Teresa notó que muy pocas de estas personas parecían genuinamente afectadas por la pérdida. Eran lágrimas socialmente apropiadas, expresiones de pésame protocolarias, pero no el dolor profundo y desgarrador que ella sentía. Después del funeral, los abogados de don Rodrigo, un equipo de 3 hombres serios con trajes impecables, solicitaron una reunión con la familia inmediata y específicamente pidieron que María Teresa también estuviera presente. Se reunieron en la biblioteca de la casa. Roberto, Valeria y Sebastián, sentados juntos en el sofá de cuero, luciendo curiosos sobre por qué la empleada doméstica de su padre había sido invitada a esta reunión privada. El abogado principal, el licenciado Hernández, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una presencia imponente, abrió su maletín de cuero y sacó varios documentos. Comenzó explicando las disposiciones generales del testamento de don Rodrigo. Como era de esperarse, la mayor parte del patrimonio se dividiría entre sus 3 hijos,
Las fábricas textiles, que aunque ya no operaban todavía poseían propiedades valiosas, las inversiones en la bolsa, las cuentas bancarias, varias propiedades en diferentes partes del país. Los números que el abogado mencionaba eran asombrosos, millones y millones de pesos. Los tres hijos escuchaban con expresiones serias, pero María Teresa podía ver en sus ojos el alivio de saber que su herencia era tan sustancial como habían esperado. Pero entonces el licenciado Hernández dijo, sin embargo, hay algunas disposiciones especiales en el testamento que don Rodrigo insistió en incluir y que requirieron considerable reflexión de su parte. Miró directamente a María Teresa y continuó. Señora María Teresa Flores, don Rodrigo ha dejado instrucciones muy específicas con respecto a usted y sus hijos. Esta residencia en la que estamos sentados ahora con todos sus contenidos ha sido transferida completamente a su nombre. Adicionalmente, don Rodrigo estableció fondos de fideicomiso para su hija Lupita y su hijo Carlitos, cada uno valorado en 5 millones de pesos, destinados exclusivamente para su educación y establecimiento en la vida adulta. Y finalmente le ha dejado a usted, señora Flores, una suma de 20 millones de pesos libre de cualquier restricción para usar como usted considere apropiado. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. María Teresa sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Los números que había escuchado no tenían sentido para ella, eran demasiado grandes para comprenderlos en ese momento. Roberto fue el primero en hablar y su voz, aunque controlada, temblaba con emoción, apenas contenida. Disculpe, licenciado, pero debe haber algún error. Esta mujer era la empleada doméstica de nuestro padre. Ciertamente, él no pretendía dejarle una porción tan significativa de su patrimonio. El licenciado Hernández miró a Roberto con expresión firme e inquebrantable. No hay ningún error, señor Mendoza. Don Rodrigo era de mente completamente clara cuando redactó este testamento hace 6 meses. De hecho, él anticipó que ustedes podrían cuestionar estas disposiciones y dejó una carta que debe ser leída en este momento. El abogado sacó un sobre sellado con el sello personal de don Rodrigo, lo abrió cuidadosamente y comenzó a leer con voz clara y fuerte. A mis hijos, Roberto, Valeria y Sebastián, si están escuchando esta carta, significa que he fallecido y que se están enterando de las disposiciones finales de mi testamento. Sé que se sorprenderán y posiblemente se sentirán ofendidos por las porciones sustanciales que he dejado a María Teresa y sus hijos. Permítanme explicar mis razones con la esperanza de que, tal vez, finalmente, entiendan algo que traté de enseñarles durante sus vidas, pero que aparentemente no logré comunicar. Los amé a los tres con cada fibra de mi ser desde el momento en que nacieron. Les di todas las ventajas materiales que pude, la mejor educación, los mejores hogares, todas las oportunidades que mi dinero pudiera comprar. Los apoyé en sus carreras y celebré sus éxitos. Pero en algún punto del camino fallé en enseñarles algo crucial. Fallé en enseñarles que el amor no se demuestra solo con dinero, sino con presencia, con tiempo, con atención. Durante los últimos 10 años de mi vida, especialmente después de que su madre falleciera, me volví cada vez más solitario. Ustedes llamaban ocasionalmente, enviaban dinero, regularmente aparecían en Navidad cuando era conveniente. Pero ninguno de ustedes realmente me vio. Ninguno de ustedes se sentó conmigo y simplemente habló durante horas sin mirar sus relojes. Ninguno de ustedes notó cómo la soledad me estaba consumiendo lentamente. María Teresa sí lo notó. En un día que era simplemente otro día de trabajo para ella, vio mi dolor y eligió hacer algo al respecto. No porque le pagara extra, ni porque fuera su obligación, sino simplemente porque tiene un corazón bondadoso.
Durante los últimos 2 años, María Teresa me dio algo que ustedes, con todos sus recursos y ventajas, no pudieron darme. Me dio compañía genuina, amistad verdadera y la sensación de que mi vida todavía importaba. Ella y sus hijos se convirtieron en mi familia elegida, llenando el vacío que ustedes, mis hijos de sangre, habían dejado.